Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, de acuerdo al momento donde se vaya a escuchar este mensaje. Doy gracias al Señor porque una vez más tengo el privilegio, la oportunidad y la bendición de poder compartir la palabra del Señor a la iglesia local de Carlos Paz. Agradecidos estamos, Señor, realmente en este momento porque donde hay dos o tres reunidos en tu santo y bendito nombre, allí estás tú, Señor. Acabamos de orar aquí en casa, en familia, pidiendo al Señor que sea Él la guía, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que la autoridad sea la palabra del Señor y que simplemente seamos instrumento en sus manos. Que esta palabra sea para edificación de la iglesia, donde la iglesia necesita ser nutrida por nuestro Dios, por nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro buen pastor, el cual no se guardó a nada por amor a nosotros. Por eso, hermano, en este momento los invito a que abran la palabra en Efesios capítulo 5, algo que en estos días he estado estudiando, también con algunos hermanos aquí en Tanti, hemos estado leyendo estas porciones bíblicas en las cuales son de gran bendición para con nosotros, para con los creyentes, y quiero traer a este momento este versículo de Efesios capítulo 5, verso 15, que dice la palabra del Señor. Lo leemos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien, aquí en la carta de los Efesios, capítulo 5, verso 15 al 17, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: fíjense, hermanos, cómo andan, fíjense cómo están conduciéndose, porque, en pocas palabras, los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Ahora vamos a volver a la escritura y vamos a escudriñar estos versículos, los vamos a desglosar para sacarle el mayor fruto y el mayor provecho para nuestra vida espiritual. Quiero primero que nada ilustrar un poquito en los tiempos que estamos viviendo, en las épocas que estamos viviendo en este momento con la cuarentena, pandemia. Son tiempos que la verdad que yo personalmente no lo había esperado nunca, ni me lo imaginaba, ni tampoco nadie me lo hubiese comentado, ¿no? Podemos ver en nuestros antepasados que sí han vivido situaciones difíciles, situaciones de plagas, de situaciones en las cuales corrían el riesgo sus vidas, por lo cual estaban realmente alertados, estaban muy asustados, muchos hermanos nuestros que a lo largo de la historia de la iglesia han padecido. Pero nunca me imaginé sinceramente en estos tiempos que pudiésemos llegar a vivir este encierro que hemos vivido, que ya poco a poco se va liberando, se va flexibilizando, como dice el gobierno argentino. Pero la verdad que para el creyente, para los hijos de Dios, estos encierros son situaciones en las cuales son de mucho provecho, porque los tomamos como pruebas. Son para nosotros situaciones o obstáculos a las cuales el Señor nos permite. Nosotros como hijos de Dios las aceptamos como desafíos, como pruebas de Dios, donde las utilizamos para nuestra vida espiritual como una gran bendición. Aunque el mundo la ve como un problema, como una dificultad, como algo que no tiene escapatorias, como un encierro, algo estresante, algo muy perjudicial, tanto como para la vida de la persona, como para la economía, como para las relaciones sociales y demás. Pero, vuelvo a repetir, para el creyente esto es una prueba, un desafío, una bendición. Por lo tanto, cuando el apóstol le dice a la iglesia de Éfesos, mirad, pues, mirad. O sea, prestemos atención. Miremos con nuestros ojos espirituales. Miremos y prestemos atención. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis.
con diligencia. O sea, presten realmente atención en la forma que ustedes están andando. Fíjense, concéntrense, llámele la atención cómo están andando ustedes, cómo están transitando su vida, cómo están llevando adelante el encargo de Dios, cómo se están conduciendo. Por eso más adelante dice, no como necios, no como necios. O sea, de la forma que andan, presten atención y fíjense de que no estén andando como necios. ¿Qué quiere decir como necios? La palabra necios en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es realmente lo opuesto a aquella persona entendida, aquella persona inteligente, aquella persona sabia, aquella persona que sabe conducirse. El necio no sabe cómo conducirse, el necio no acepta la exhortación, el necio no acepta el reproche, el necio es lo opuesto realmente a una persona cuerda, una persona que va conduciéndose por medio de la vida con principios, con mandatos, con reglas, ¿no?, que el Señor nos ha dejado para que nosotros andemos. Por lo tanto, un creyente, un hijo de Dios, usted y yo, no podemos andar como necios. Más adelante dice, sino como sabios. Ahí es la parte más linda. Entonces, no andéis como necios, sino como sabios. Como sabios, lo que dijimos, como sabios recién, es lo opuesto a necio. El sabio es la persona o el creyente que sabe perfectamente cómo conducirse, hasta dónde llegar, sabe hasta dónde están los límites, sabe hasta dónde puede dar y entregar. La persona sabia confía plenamente en el Señor, como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Entonces, cuando esta palabra llega a nuestros corazones, decimos, ¿cómo andamos? ¿Como necios o como sabios? Siempre y muchas veces he compartido en muchos de los sermones o mensajes que el sabio ve el mal y se hace a un costado. O sea, el sabio, el advertido. Pero el necio, el descuidado, lo ve y no le presta atención. Le da lo mismo. Termina pasando por ese lugar y recibe el mal. Ese es el contraste entre necio y sabio. Una persona necia y una persona sabia. Cuando comienza el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andáis. Bueno, aquí está diciendo, presten atención. Hay dos formas de andar, como necio o como sabio. ¿Y esto es para los creyentes también? Sí, sí, sí. Esto es para la iglesia de Dios. Esta palabra es para la iglesia de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando sinceramente de que hay dos opciones de andar, de prestar atención cómo estamos andando, como necio o como sabios. El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Está hablando de tiempo. Y es aquí donde quiero que nos centremos, que nos detengamos un momento. Cuando dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo. Tiempo. Es algo que el Señor nos ha regalado para que lo podamos administrar bien. Cuando veníamos hablando de personas sabias o necios, cuando dice aquí, aprovechen bien el tiempo. Tenemos que ser sabios para aprovechar el tiempo. Tenemos que administrar el tiempo de la forma de lo mejor posible. Así como el Señor nos ha hecho administrador de todas las cosas, de sus riquezas, de las cosas aquí terrenales que hoy en día poseemos, que en realidad no son nuestras, son del Señor. Una de las cosas que nos dice el Señor que administremos bien es el tiempo. El tiempo, ¿por qué el tiempo? Porque sinceramente es algo que no podemos volver atrás. Es algo que podemos meditar, observar lo que hemos hecho, lo que hemos llevado a cabo en ese tiempo pasado, pero no podemos regresar, no lo podemos traer de nuevo aquí al presente. Por lo tanto, lo pasado, pisado está, como dice el dicho criollo, ¿no?
Hay una verdad aquí que cuando el Señor nos anima a que seamos administradores del tiempo, se refiere a que no descuidemos ese tiempo, esas porciones de tiempo que nos ha regalado, llamémosle así, segundos, minutos, horas, días, semanas, años. El Señor a nosotros nos dejó estipulado un tiempo en el Salmo 90 de que nosotros viviéramos 70, 80 años, los más robustos, pero hasta ahí. O sea que más de eso no podemos contar. No podemos gloriarnos del día de mañana, como dice en Santiago. No podemos deleitarnos, decir, sí, mañana vamos a hacer tal y cual cosa. No, no, no. El Señor dice de que no los deleitemos en el día de mañana, sino en lo presente, en lo que hoy estamos viviendo, en lo que hoy estamos haciendo. Más adelante dice la palabra del Señor, dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Claro que sí son malos, hermanos. Claro que sí son malos. Y usted sabe que esos días malos, esos tiempos malos, nosotros tenemos parte de esos tiempos malos, porque justamente nosotros somos malos. Acuérdense de dónde venimos, de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos sacó. Sinceramente, hermanos, los tiempos son malos. Hoy son malos, ayer eran malos y mañana serán malos los tiempos. Por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores del tiempo. No invertir el tiempo en cosas que no tiene provecho. No invertir el tiempo en cosas que no llevan a un propósito, a que gloríe y exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, más adelante dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Hablamos de tiempo, hablamos de administración de tiempo, de que sobreveamos cómo lo estamos manejando, como necio o como sabio, y que lo que hagamos esté involucrado siempre el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida, porque no sabemos qué va a pasar mañana, hermanos. Hay un gran temor, inclusive en los creyentes, en la iglesia de Cristo, de que no sabemos realmente qué va a suceder mañana con nuestras vidas, porque nos puede agarrar este virus que hoy en día en cualquier periódico, en cualquier informativo, en cualquier medio está el coronavirus, ¿no? Y que muchas veces decimos, uy, pero si nos agarra, si le agarra a mi papá, si le agarra a mi mamá, que son mayores, si le agarra al vecino, si le agarra al abuelo, inclusive si nos agarra a nosotros, nos preguntamos, ¿qué pasaría si no llegamos a vivir mucho más tiempo? ¿Qué sucedería? ¿Qué huellas hemos dejado en el corazón de las personas? ¿Hemos hecho la voluntad del Señor? ¿Hemos andado como sabios o como necios? ¿Hemos comprendido realmente que el tiempo que vivimos son malos? ¿Estamos utilizando el tiempo que Dios nos ha regalado, esta vida que Dios nos ha permitido aquí y ser parte de esta dispensación de la iglesia, donde el Espíritu Santo está en nosotros y podemos hacer cosas para el Señor? ¿Simplemente somos una herramienta en manos del Señor durante esta vida? Sí, hermanos, la iglesia está aquí en la tierra con un propósito. Acuérdense y no los olvidemos lo que en el sermón anterior, el mensaje anterior, compartí. Tenemos que ver todas las cosas con una perspectiva eterna, por la eternidad. Nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra donde nuestros cuerpos van a aguantar hasta ese tiempo, lo que dice el Salmo 90, recién hablé, 70, 80 años, quizá un poco más o quizá un poco menos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros vamos a vivir por la eternidad con el Señor. El hecho de vivir por la eternidad con el Señor, eso nos da una gran pauta para que valoremos y seamos buenos administradores del tiempo en esta vida. Hermanos, en ese tiempo bueno que el Señor quiere que vivamos aquí, en ese tiempo en el cual quiere que aprovechemos cada instante, cada energía que nosotros tenemos, que sea para la gloria de Dios, que sea para provecho de Dios, que sea para que se pueda manifestar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en esta tierra. Hermanos míos, quiero decir una cosa. El Señor nos ha regalado esta porción de tiempo para que nosotros vivamos aquí. Acuérdense que nuestra vida es una nube aquí en la tierra, pero un día estaremos con Él y un día tendremos que dar cuentas si anduvimos como necios o como sabios,
Si nos dimos cuenta de los tiempos que vivíamos que eran malos y que ese tiempo en los cuales eran malos, nosotros cumplimos con el propósito de Dios y pudimos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y que podamos hacer como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, en Filipo, capítulo 3, verso 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No podemos gloriarnos, no podemos enriquecer nuestra mente o nuestro ego diciendo de que ayer, anteayer, el año pasado o hace un par de años yo hacía algo para el Señor o yo hice para el Señor. No podemos vivir de los recuerdos que hemos hecho cosas útiles para el Señor. No podemos distraernos con esas cosas. Sinceramente, hermanos, tenemos que vivir el presente de una forma sabia, como el Señor nos llama, aprovechando ese tiempo para que se puedan llevar adelante las buenas nuevas de salvación al resto del mundo. Hermanos, esta palabra la quiero dejar en sus corazones para que la podamos meditar, para que no podamos distraernos en cosas que no tienen provecho para el Señor, en tiempos muertos donde sinceramente el Señor nos llama a que no utilicemos esta vida para cosas que no tienen sentido, sí para el propósito de Dios. Hermanos míos, eso quería compartir con ustedes en este momento. Por amor al tiempo y por memoria que tengo en el teléfono no puedo extenderme más, pero que sea el Señor quien haya hablado en nuestros corazones y que nuestros corazones estén preparados para recibir esta palabra, que caigan a tierra fértil para que el Señor obre en nuestros corazones y podamos seguir haciendo su voluntad y andemos sabiamente. El Señor bendiga su palabra, bendiga nuestras vidas, bendiga a la iglesia en estos tiempos donde son malos y que podamos andar como sabios, no como necios, y que realmente el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros.